Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy María y hoy os voy a hablar de un libro controvertido como es La cabaña del tío Tom. Es un libro que desde que se publicó no ha dejado de suscitar amor y odio a partes iguales, todavía a día de hoy sigue sufriendo escarnio y es un libro más conocido que he leído. En su momento, es decir, mitad del siglo XIX, se convirtió en la novela más vendida de todos los tiempos y también en el mayor éxito literario que jamás había acontecido, con merchandising incluido, que es algo que era completamente nuevo en ese momento. Como sabéis, es un libro que se publicó en un momento de conflicto dentro de Estados Unidos, entre los estados del norte y los estados del sur, porque los del norte querían abolir la esclavitud y los del sur no querían. En ese momento ya no era legal hacer esclavos nuevos, no era legal la trata de esclavos en Estados Unidos, pero sí que era legal que los esclavos que ya lo eran lo continuaran siendo hasta su muerte y los hijos de estos también, con lo cual en el sur de Estados Unidos se estaba eternizando la esclavitud. Harriet Beecher Stowe lo que hizo fue escribir esta novela un poco antes de la Guerra de Secesión, no hablaré de ella aquí, hablaré cuando haga la reseña de Lo que el viento se llevó, y ella escribió desde el norte de Estados Unidos contra el sur, contra los estados esclavistas. Voy a hablar un poquito de la autora. Es muy importante conocer a la autora y su contexto social y religioso para entender la novela. Ya veréis que es tremendo. Yo desde que leí esta novela y la historia de la vida de la autora, entendí muchas cosas sobre Estados Unidos que jamás había entendido. Ahora entiendo de dónde viene el fundamentalismo religioso de los estadounidenses, ya veréis. Harriet Beecher Stowe nació en 1811 en el seno de una familia muy religiosa. Su padre era un ministro presbiteriano que fue muy severo y muy estricto con sus hijos en cuanto a la moral, hasta el punto de que muchos de ellos derivaron hacia otras tendencias religiosas. En el caso de Harriet, ella viró hacia el movimiento evangelista que promocionaba el reformismo social a través de la palabra escrita. Ya veréis que esto es muy importante porque es lo que ella hace con su libro. Harriet tuvo una esmerada educación porque nació en una época en la que se creía que las mujeres debían ser instruidas para instruir a sus hijos. Y en esa época las mujeres gozaban de superioridad moral sobre el hombre y se creía que ellas, desde su papel de esposas y madres, desde el ámbito doméstico, no fuera de él por supuesto, tenían el papel de promocionar los valores de la cultura americana y también de salvar las almas de la nación a través de la religión. Tela. Es decir, las mujeres tenían una especie de misión social. Por otra parte, sus hermanos alcanzaron una gran proyección pública, al igual que la acabaría consiguiendo ella. Su hermano Henry acabó siendo el predicador más importante de su tiempo en Estados Unidos. Su hermana Isabella fue una firme defensora del sufragio femenino. Y su hermana Catherine, que fue la más importante, luchó por la educación de la mujer y también era muy antiesclavista y también participó en el debate en el que se luchaba porque la mujer tuviera un papel dentro de esa lucha antiesclavista. En principio las mujeres se las excluía de esa lucha porque era una lucha política. Harriet inicialmente no está de acuerdo con su hermana Catherine. Ella cree que la mujer debe reducirse al ámbito doméstico por debajo del hombre, pero finalmente sus hermanos cada vez serán más antiesclavistas. Ella también se verá inmersa en el movimiento y sus hermanos sabían que ella escribía, con lo cual querían que escribiera algo contra la esclavitud, aunque hay que decir que Harriet no empezó a escribir con motivo de la esclavitud ni con motivo de su misión social, sino que empezó a escribir porque se casó con un hombre pobre, con un profesor de literatura bíblica, y necesitó escribir para sobrevivir. La escritura de la novela la desencadenaron dos hechos fundamentales. Por un lado, el hecho de que en 1849, 2 años antes de que Harriet empezara a escribir La cabaña del tío Tom, murió su hijo pequeño, que tenía 1 año y medio, después de una epidemia de tifus. Ella, cuando estaba velando a su hijo, cuando ya estaba agonizando, ella se acordaba de todas esas mujeres esclavas a las que les quitaban a sus hijos y las separaban de ellos para siempre, que era como si estuvieran muertos. Entonces ella, su único consuelo era pensar que podía hacer algo por esas mujeres. La otra razón fue la aprobación en 1850, al año siguiente, de la nueva ley del esclavo fugitivo, que era una ley que facilitaba mucho a los dueños de los esclavos fugados. Normalmente los esclavos se fugaban de los estados del sur hacia el norte buscando la libertad. Pues esta ley facilitaba mucho que el dueño lograra hacerse otra vez con el esclavo y presionaba, obligaba tanto a ciudadanos como a autoridades del sur y del norte
a capturar a estos fugitivos con penas y con multas muy duras, tanto para el fugitivo como para los que le ayudaran a escapar. A nadie le gustó esta ley. Indignó a mucha gente y entre ellos indignó a la familia de Harriet Beecher Stowe, que la presionaron para que escribiera algo. Harriet se documentó para escribir esta novela. Ella no conocía el sur directamente, ella no había vivido allí, con lo cual utilizó casos reales que estaban registrados para configurar su novela. Ya sea el caso de la esclava que huye con su hijo a través del hielo, ya sea el caso de una pobre mujer, una esclava a la que la engañaron y le quitaron a su hijo y se tiró al río y se ahogó, o el caso de los maltratos que efectuaban sobre los esclavos, los capataces y los tratantes. Bien, vamos ya por la novela. Esta es mi edición de cátedra. Esta os la recomiendo mucho. Está muy bien traducida, tiene una introducción muy buena y muy larga. Y fijaros que es bastante larga, tiene unas 500 páginas. Lo digo porque sé de gente que se ha encontrado, que se ha leído la novela y luego se ha enterado de que era una versión reducida de unas 200. Las versiones largas tienen que tener unas 500 páginas. La novela empieza cuando un matrimonio de esclavistas, que son presentados como buenas personas pero se hallan agobiados por problemas económicos, deciden vender a dos de sus esclavos. Por un lado venden a Tom, que es un hombre ya de cierta edad, al que separan de esta manera de su familia. Lo hacen con disgusto, pero lo hacen. Y por otro lado quieren vender a un niño cuya madre Eliza, al enterarse de que quieren venderlo, escapará con él. Por lo tanto tenemos dos historias paralelas, una que va hacia el norte, Eliza huye hacia los estados del norte buscando la libertad, mientras que Tom es vendido al sur. A mí me gustó mucho más la parte de Eliza que la parte de Tom. La parte de Tom me pareció muy exagerada, no me gustó nada el personaje de Tom. Bueno, ahora os hablaré más en detalle de ello. Y por cierto, el título, la cabaña del título, hace referencia a... La cabaña es como un remanso de paz, como un espacio de libertad que el esclavo se lleva consigo mismo. Tom se lleva ese espacio y nunca pierde esa paz interior, ese refugio, que es la cabaña, gracias a su amor cristiano, a su fe. La novela se publicó por entregas en la revista abolicionista The National Era entre 1851 y 1852 y en el mismo año 52 ya empezó a publicarse en modo de libro. Logró un récord tras otro. En una semana se habían vendido 10.000 ejemplares en Estados Unidos. Al cabo de un año se habían vendido más de 300.000 ejemplares. Harriet Beecher Stowe superó a todos los autores contemporáneos mucho más famosos que ella, como por supuesto Melville, como Thoreau, como Hawthorne, como Poe, Emerson. Arrasó completamente. Las bibliotecas principales del país tuvieron que hacerse con docenas de ejemplares para poder cubrir la gran demanda que había, porque todo el mundo quería leer La cabaña del tío Tom, todo el mundo que sabía leer la leía, y la leía gente de toda edad y condición. Enseguida se publicó a más de 30 idiomas y su éxito se hizo mundial. En toda la historia del libro impreso, únicamente la Biblia lo ha superado en número de versiones. En definitiva, se convirtió en la novela más leída de todos los tiempos, es la novela más leída del siglo XIX. Esto en cuanto a novela. Si hablamos de libros, quedaría en segundo lugar después de la Biblia. Y además, a raíz del éxito mundial, empezaron a aparecer, sobre todo en Europa, bares, restaurantes, comercios que se llamaban La cabaña del tío Tom. De hecho, yo tengo un restaurante cerca de casa que se llama La cabaña del tío Tom. La acogida de la novela fue polémica. Desde el principio hubo posiciones muy extremas. Por un lado, Beecher Stowe, sin proponérselo y contra su voluntad, se convirtió en el icono del abolicionismo cuando nunca había pertenecido a ninguna asociación antiesclavista, y contra lo que eran sus fuertes convicciones. Ella no quería salir del ámbito doméstico, había salido de él primero por presión económica y luego por presión social y moral, pero no era su voluntad. Por otra parte, desde el sur, podéis imaginar, los sureños que tenían esclavos pues se enfadaron muchísimo. La acusaron de fantasear, de escribir fantasía. Se escribieron muchísimos libros intentando refutar a La cabaña del tío Tom e incluso hubo un incidente desagradable en el que Harriet recibió un paquete del sur y alguien le había enviado un trozo, bueno, un trozo no, o sea, una oreja de un esclavo con una nota insultante. Por suerte su marido lo abrió antes que ella y se deshizo del paquete. Pero las críticas no solo vinieron del sur, también le criticaron la calidad literaria de la novela, que ahora hablaremos de eso,
Y también se criticó que había traspasado los límites domésticos de la mujer. O sea, se le llegó a decir que una cosa es que una mujer conociera hechos desagradables, como por ejemplo que los sureños, los esclavistas, abusaban sexualmente de sus esclavas, y otra cosa es que la mujer se atreviera a irlo contando. Imaginaos. Vamos a por la calidad literaria de la novela. Yo cuando leí esta novela me quedó una sensación muy extraña, una sensación que no me ha quedado con ningún otro libro. O sea, por un lado el libro me gustó mucho, a la gente suele gustarle mucho, pero yo me di cuenta de que había cosas como que no cuadraban, como que no encajaban, como que había cosas malas. Y un día, casualmente, leyendo a Harold Bloom, que es un crítico literario que me gusta mucho, él citaba algo que había dicho George Orwell, que es que decía que existían los buenos, malos libros. Y yo cuando leí esto me iluminé completamente, dije claro, porque además Harold Bloom añadía que La cabaña del tío Tom era uno de estos buenos, malos libros. Y dije sí, es exactamente eso lo que yo buscaba. La cabaña del tío Tom es un buen, mal libro. O sea, es como si construyes un castillo de oro y lo has construido fatal y las habitaciones están mal estructuradas y parece que se va a derrumbar, pero es un castillo y es de oro, pues algo parecido. O sea, no se puede negar la fuerza y la emotividad que tiene este libro, pero tiene muchísimos defectos. Por ejemplo, tiene fallos de estructura muy evidentes, tiene alguna frase horrorosa. Estás leyendo el libro y te quedas parado en una frase y piensas, Dios mío, ¿qué es esto? Tiene personajes completamente arquetípicos, hay buenos muy buenos y malos muy malos, sin evolución psicológica de ningún tipo. La historia es muy lineal, muy previsible. Tiene momentos muy ñoños, muy sentimentaloides, sobre todo cuando se refiere a los personajes más amables de la novela, los que encarnan los valores que le interesan a la autora, los valores humanos, antiesclavistas, religiosos. En el sentido del mensaje, la novela es muy efectista, muy artificiosa. A veces la autora detiene la narración para ponerse a reflexionar y no siempre encaja bien esa reflexión en el contexto en que lo hace. Y bueno, en definitiva, tiene partes mejores que otras. De todas maneras, yo creo que hay que ser un poco indulgentes con Beecher Stowe. O sea, hay que tener en cuenta que esta señora era una ama de casa, que escribía en casa, con todas las tareas domésticas y con 7 hijos y 7 embarazos. Claro, yo ayer estuve viendo un vídeo de Adrián, de Victorian Spirit, en el que mencionaba Un cuarto propio de Virginia Woolf, que yo no lo he leído, por cierto. Y por lo que veo en ese libro, Virginia Woolf habla del hecho de que las mujeres no tenían espacio para escribir, tenían que escribir en unas condiciones que no eran las mismas que las del hombre, por eso necesitan un cuarto propio. Y Harriet Beecher Stowe, en las cartas que se conservan de ella, pues ella habla de esclavitud doméstica, de lo que le cuesta robar tiempo al día para tener vida intelectual y para escribir. Y de hecho esta señora llegó a tener depresiones e incluso estar ingresada por agotamiento. O sea, eso yo creo que hay que tenerlo mucho en cuenta. Y sobre todo yo creo que los fallos de estructura tienen mucho que ver con esto. Vamos a por el contenido de la obra. Hablaré primero del mensaje religioso y luego del mensaje abolicionista. En cuanto al mensaje religioso, yo creo que es lo peor de la novela, lo peor, sobre todo en la segunda mitad, a mí se me hizo insoportable. Quiero dejar muy claro que yo no tengo un problema con que una novela sea religiosa, es decir, yo estoy acostumbrada a leer clásicos y los clásicos pues son de otras épocas y estoy muy acostumbrada a mentalidades diferentes y eso no solo no me molesta, sino que a mí me gusta, me enriquece. Y España es un país que ha sido muy religioso, o sea, no es que me tenga que sorprender de nada, pero es que lo de este libro yo os digo que no es normal. O sea, cuando lo leáis lo entenderéis. O sea, es tremendo, es que lo impregna todo de una manera. El mensaje religioso de la autora se apoya en 2 personajes. Se apoya por un lado en Evangeline, que es una niña sureña muy buena, y por otro lado en Tom. Y estos personajes, o sea, encarnan el ideal cristiano, el buen cristiano, el perfecto cristiano, la pureza espiritual más grande. Son personajes abnegados ante la vida, que se resignan a todo mal, que creen ciegamente en que vendrá algo mejor, un mundo mejor, que mejor pasar un valle de lágrimas en esta vida. Es muy extremo. Y Tom ya, bueno, Tom es el que pone la otra mejilla una vez y otra y otra y bueno, a mí me resultó muy cargante, o sea, se merece lo que le pasa, o sea, es que llega a un punto que es insoportable. La novela tiene mucha moralina, un tono muy didáctico y Harriet Beecher Stowe no se esconde, o sea, ella apela directamente a tu conciencia. Es como si ella quisiera que a través de tu religiosidad y por tanto de tu bondad te volvieras abolicionista. A veces parece que estás leyendo un sermón religioso
Y de hecho el mensaje religioso es que llega a superar al mensaje abolicionista, es que al final se lo come. Yo creo que hay que ser un poco indulgentes porque la verdad es que se nota la buena fe, la buena voluntad de la autora, pero molesta un poco que te lo dé todo tan masticado, como si tú no tuvieras que pensar, sino creer simplemente lo que ella te dice, porque al final la novela se convierte en un panfleto religioso abolicionista. Bien, vamos a por el mensaje antiesclavista, que teóricamente es el principal de la novela. Antes de empezar, quiero aclarar que tendemos a ver las cosas de una manera muy simplista y a veces creemos que la realidad de Estados Unidos en ese momento era como muy esquemática, ¿no? Teníamos los estados del norte buenos y antiesclavistas y los estados del sur malos y esclavistas. La realidad nunca es tan simple, siempre es más compleja, había mucha más pluralidad. Y Harriet Beecher Stowe no esconde en su novela que los norteños eran tan racistas o más que los del sur. Es decir, la población afroamericana en el norte era mucho más escasa que en el sur. Entonces los norteños no estaban acostumbrados a tratar con los esclavos, ni con los afroamericanos. Entonces, cuando se encontraban alguno, es como que les costaba mirarles, les costaba hablarles, se sentían incómodos y ya no digamos tocarles o vivir en la misma casa. En cambio a los sureños eso no les pasaba porque vivían a diario, convivían con los esclavos. Por ejemplo, el padre de Harriet Beecher Stowe, que era un abolicionista moderado, no quería liberar a los esclavos para que convivieran con ellos. No, quería liberarlos para enviarlos a África, a colonizar África. Es decir, a muchos la esclavitud les pesaba en la conciencia por un tema de amor cristiano, pero no porque lo vieran como nosotros. Es que a veces nos creemos que los abolicionistas de esa época eran como nosotros, y no eran como nosotros. Nadie hablaba de concederles derechos civiles a los afroamericanos. Los derechos civiles de los afroamericanos, ya sabéis que llegaron en la década de los 60 del siglo XX, es decir, más de un siglo después de que Harriet Beecher Stowe escribiera su novela. En esta línea, la autora lo que hace es criticar la esclavitud, pero no critica las diferencias raciales. De hecho, ella en su novela crea estereotipos, distorsiona la imagen del afroamericano. Es decir, les achaca unos rasgos innatos, les achaca una forma de ser pacífica, infantil y real, que lo único que hace es dejar claro su paternalismo hacia los afroamericanos, ese paternalismo que tenían todos los europeos del momento y todos los norteamericanos. Es decir, esa visión de que el mundo occidental era superior a los nativos americanos, africanos y asiáticos. Harriet Beecher Stowe no era diferente. Ella los considera humanos, pero los considera inferiores. Entonces ella cree que hay que librarlos por humanidad, pero no los siente como iguales. Hay que reconocerle su solidaridad porque, a diferencia de otros abolicionistas que lo eran por motivos políticos y económicos, sobre todo económicos, ya hablaré de esto en la reseña de Lo que el viento se llevó, que es muy interesante, ella lo hace por humanidad, pero poco más. De hecho, en la actualidad se tacha a la autora de racista. A ver, a mí me parece ridículo. Ella era una mujer del siglo XIX y su antiesclavismo llegaba a donde llegaba. Pero hay que reconocer que en la actualidad ser un tío Tom es un insulto entre los afroamericanos porque significa ser dócil, ser resignado y ser indigno de su raza. Bueno, pese a todos los defectos que os he contado, os aseguro que es una novela que vale mucho la pena y que hay que leerla por su fuerza y por su contenido. Es una novela apasionante, que emociona, que indigna, que estremece, que hace llorar. Y pocas novelas han tenido tanta repercusión en su época. Yo creo que, aunque no es una obra maestra, no lo es, yo sí creo que es un clásico por derecho propio y que vale muchísimo la pena. Y nada más. Sé que ha sido una reseña un poco durilla, pero creo que el tema histórico lo merecía. Dejadme abajo vuestros comentarios, tanto si os ha gustado como si no. Espero traer pronto la reseña de Lo que el viento se llevó, porque creo que la comparativa es muy interesante. Ya os digo que a mí me ha gustado más Lo que el viento se llevó que La cabaña del tío Tom, pero bueno, las dos están bien. Y nada más, ya sabéis, leed todo lo que podáis y yo haré lo mismo. Adiós.